Bueno, Emiliano, muchas gracias por acceder a la entrevista con nosotros. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, después de casi 2 años de haber publicado No Contar Todo, ¿qué cambió en ti? Es una pregunta complicada. Yo creo que cambió lo que cambia con cada libro, ¿no? Que es como tener una derrota más a cuestas, ¿no? Lo cual quiere decir, no lo planteo en un asunto como de, ay, pobre de mí, ¿no? Sino lo planteo como en un asunto de haber tenido una experiencia más de los límites de la literatura, ¿no? O los límites de todo lo que hay dentro de una novela. Y en ese sentido, por eso me atrevo a decir que el cambio es menor al que uno siempre tiene como expectativa, ¿no? Este, digamos que yo nunca he dejado de ser el mismo que soy después de un libro nuevo. Lo que sí es que hay una parte de mí que dejó de ser completamente mía, que, que, que es una pieza del rompecabezas que fue tan sobada que de algún modo también se perdió sus contornos, ¿no? Entonces, esta idea de que a veces la literatura nos enseña algo o nos deja ver algo que no veíamos, que por supuesto es cierta, por supuesto que yo antes de escribir No Contar Todo tenía una idea de lo que iba a hacerme la novela que terminó siendo completamente distinta, una idea que fue distinta también después durante la escritura y que fue distinta después durante el término del libro, ¿no? Hasta que se volvió algo ya lejano con el paso del tiempo. Pero también hay algo que deja muy sobado y que deja como de perfiles y de contornos menos claros, ¿no? Así como me hizo posible ver ciertas situaciones, descubrir que todo aquello que mi abuelo no resolvió y que pasó a mi padre y que mi padre no resolvió y que pasó a mí, eh, descubrir qué forma tenía, cómo era, me hizo también ver qué lugar tenía eso dentro de mí, ¿no? Y verlo demasiado grande a veces, ¿no? Y ver entonces no solamente el lugar que ocupaba todo eso, sino qué es también lo que no ocupaba todo eso. Y eso no era el plan del libro, ¿no? Entonces, y eso es lo que de pronto se puede volver más borroso. Un libro te transforma, por supuesto, pero no es necesariamente que te haga mejor persona o peor persona, solamente cambia, genera fisuras nuevas, aunque por supuesto que resana otras. Siempre que quieres arreglar algo, desajustas otra parte, ¿no? Me parece a mí, y la escritura es una muy buena muestra de ello, sobre todo la escritura autobiográfica, ¿no? Que solamente experimenté yo hasta ahora. No contar todo, aunque ahora el proyecto que estoy por empezar tenga ciertos vislumbres autobiográficos no tan claros, pero también tiene una suerte de asunto autobiográfico, ¿no? Este, ¿Qué más ha cambiado en mí? Pues cambió la idea más bien cómo yo forcé el cambio que esfuerzo cada vez que termino un libro, ¿no? Que es tratar de irme a hacer algo completamente distinto para poner distancia con lo anterior, pero también para que la escritura sea un reto, para que la escritura sea una forma de estar en el mundo y no solamente de pasar el tiempo, ¿no? Me interesa que ir así como a lo autobiográfico llegué viniendo de novelas sobre la violencia, sobre la realidad político-social de mi país, ¿no? De México. Y ahí había llegado antes de novelas muy, muy psicológicas, intimistas, ¿no? Son maneras como de romper, porque la literatura, para mí, tiene que ser sobre todo el conflicto de la escritura, ¿no? Y ese conflicto solo es radical si uno se enfrenta a algo completamente nuevo y además renunciando a las herramientas que ha aprendido a usar anteriormente, no a todas. Hay unas herramientas base para todo, ¿no? Pero las que solucionan ciertos asuntos como particulares, yo creo que sí hay que irlas descartando. Y una manera de no tener la tentación de no descartarlas es entrar a un proyecto donde no caben, donde no hay manera de que te inviten a ser reutilizadas, ¿no? Entonces ha cambiado eso, o sea, ¿qué cambió en mí? Que soy un escritor distinto, porque elegí ser un escritor distinto y porque elijo ser un escritor distinto siempre que termino un libro, ¿no? Fíjate que el tema de la violencia que lo tocas es muy interesante porque en las novelas que hemos leído tuyas, que ahora sí podemos decir que son todas, siempre está presente de alguna u otra manera, pero siempre contada de manera distinta o desde otras perspectivas. Y eso es muy interesante.
En tu libro, lo que pasa es que nosotros cuando leímos tu libro, No contar todo, nos dieron unas tremendas ganas de huir. De huir de todo lo que teníamos y de huir de nuestra misma familia. Entonces, por eso hacemos esta pregunta, ¿no? En tu libro vemos 3 generaciones huyendo de distinta manera. Quizá la vida es eso, intentar huir siempre del lugar en que nos encontramos. ¿Escribiste este libro para dejar de huir o para dejar un rastro de tus huidas en caso de que algún día quieras regresar? Es que es muy buena pregunta, ¿no? Y es una pregunta que obviamente yo me hice cuando me planteé la escritura del libro, ¿no? Y que después me fui haciendo dentro de la escritura, aunque se fue diluyendo. Te cuento que yo pensé que iba a escribir un libro sobre la huida, precisamente, ¿no? Y por supuesto que es un libro sobre la huida, lo que pasa es que en la escritura se convirtió en muchas más cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, porque tenía que explicarse esa huida, ¿no? ¿Qué es lo que la determina? ¿Qué es lo que la impulsa? Ese sentimiento que, como dices, tenemos todos, ¿no? De pronto de quererlo dejar todo, ¿de qué depende, no? Es decir, no es solamente una pulsión de huida, ¿no? Hay toda una cosa en torno a esa pulsión que nos hace pensar qué es lo que yo tenía que empezar a buscar qué era lo que hacía, ¿no? ¿Por qué estaba en mi abuelo? ¿Por qué había estado en la gente de antes, en mi bisabuelo? ¿Por qué estaba en mi padre y por qué estaba en mí? Y al buscar eso, al revisar estas historias para encontrar todo eso, la novela se convirtió en algo mucho más, ¿no? Una novela que va sobre la carga del machismo, que va sobre la carga de la expectativa que se pone en las personas desde que son muy chiquitas, ¿no? En la enorme distancia que se abre desde el primer momento en que tenemos conciencia de nosotros y ya sea jugando o no, decimos yo quiero ser bombero, ¿no? Me explico. Y la respuesta del entorno familiar es, no, tú vas a ser abogado, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo, pero ahí se abre, ahí la existencia de la persona se abre en dos, ¿no? Esta es la primera, digamos, como decisión. Y a partir de ahí esa distancia no hace sino crecer entre lo que uno va queriendo o va soñando o va anhelando y lo que todo el entorno va marcando cómo debes anhelar, debes soñar, al punto de que a veces acabamos anhelando y soñando lo que es más una construcción, digamos, social, ¿no? Familiar, social, que personal. ¿Qué hay en esa distancia? ¿De qué se trata esa distancia? ¿Qué nos genera esa distancia? ¿No? Y la novela se volvió una búsqueda, entonces, más que de una persecución, más que de la huida, eh, una revisión de esa distancia, ¿no? De ese espacio que se abre, ¿no? Y ahí sí, pues va cambiando. Y entonces, ahí también se convirtió en una novela o más bien, durante la escritura entendí, mientras escribía, que efectivamente yo estaba escribiendo eso para que mi vida quedara ahí, ¿no? Para poder huir, digamos, en el papel y evitar quizá o de algún modo salvar esa otra huida que no habían podido salvar mis antepasados, ¿no? Después viene la publicación y ya no sé, más que la publicación, el término, ¿no? Asumir que el libro está terminado y ahí yo caigo en la cuenta de lo que hice, porque mucho de lo que hice fue también insensibilizándome a mí mismo ante aquello que estaba contando, ¿no? Y decía antes, te platicaba a ti, este asunto de que finalmente a mí me obsesionaba la idea de tratar mi propia historia con la misma, digamos, dosis de realidad con la que había tratado la de mi padre o con la que iba a tratar la de mi padre y la de mi abuelo, ¿no? Y para eso hice todos los juegos narradores que hay en la novela, el juego de distancias entre personajes y narradores, que quería que se replicaran los de la escritura con los de la lectura, pero sobre todo lo que hice fue como inconscientemente esta insensibilización prácticamente me volvió un psicópata, ¿no? Más bien, no sé si un sociópata, pero creo que más bien un psicópata que no, o sea, que podía contar las cosas o vivirlas sin ningún tipo de sentimiento, como si estuviera contando la vida de alguien más, no la mía, no la de mi padre, no la de mi abuelo, ¿no? Fue necesario para la escritura, pero cuando terminé de escribir, como efectivamente no soy un psicópata, vino el golpe de todo aquello que había escrito, ¿no? Y recuerdo muy bien, además, que yo estaba con esa incertidumbre y con esa incomodidad. Y durante la primera entrevista que me hicieron cuando se publicó el libro, un periodista me dijo, no, más que una pregunta, me hizo un comentario como muy fuerte sobre mi abuelo, ¿no? Y yo lo que tuve fueron ganas de golpearlo.
¿no? Y de decirle, ¿pero tú qué te crees que vas a hablar así de mi abuelo? Y ahí me di cuenta que, claro, que él hablaba así de mi abuelo por culpa mía, ¿no? Entonces, que yo qué chingados podía hacer, si no, tragármela, ¿no? Entonces, de algún modo, fue una experiencia como triple, ¿no? La idea de lo que iba a escribir con respecto a la vida, lo que escribí, que creció, y después el resultado, ¿no? El resultado que cuento esta historia del reportero porque yo, que quise protegerme y proteger a mi familia nuclear de ciertas cosas, ¿no? A mis hermanos, a mi madre, a mi padre, o más bien, más que protegerlos, yo sabía que mi relación con ellos no estaba en riesgo, dijera lo que dijera, como finalmente fue. No estuvo en riesgo por más que haya habido molestias, incomodidades fuertes en ellos, ¿no? Y no me interesaba la relación con la familia que estaba más allá de eso. Ni tíos, ni primos segundos, ni tíos segundos, ¿no? El problema es que nunca me pregunté si a mi padre le interesaban esas relaciones, ¿no? Y mi padre acabó muy mal con sus primos y con sus hermanos, incluso al punto de que algunos no le hablan, ¿no? Y yo ahora sé que para él eso ha sido muy jodido, ¿no? Y a mí me pesa no haberme preguntado o no haber vislumbrado las consecuencias, no que iba a tener el libro, sino que iba a tener mi padre, ¿no? Así como vislumbré, como fue muy fácil decir no me importa, no pensé que a él sí le importaba, ¿no? Y todo eso, pues son cosas que no se pueden saber hasta que se escribe, ¿no? Hasta que ya acabaste esa experiencia de escritura. Y, bueno, a nosotros nos dio en la madre la conversación que tienes con tu papá, donde solamente escuchas sus respuestas, es durísima. Es durísima y aparte sumamente reveladora del nivel de comunicación. O sea, está muy cabrón, está muy, 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 muy cabrón. Bueno, en esta comunidad somos claramente de izquierda. La historia de tu padre nos parece fascinante. Vivimos siempre en la dicotomía entre ser consistentes con nuestra ideología y el pragmatismo de una sociedad cada vez más capitalista. Y estamos ahorita, agrego, encabronadísimos con el gobierno y lo lejos que está de una izquierda real, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos hacer para no contradecirnos todo el tiempo? Uy, es dificilísimo, ¿no? A ver, decía Sánchez Vázquez que la vida era poco más que la administración de tus propias contradicciones, ¿no? Y es verdad, de algún modo se nos ha convertido en eso, sobre todo en una circunstancia como la que estamos viviendo ahora. Todos queríamos que este gobierno fuera de izquierda, todos creímos, digo, no lo creímos, sabíamos que desde que sabíamos con quién se había aliado Andrés Manuel López Obrador para llegar, es decir, el Andrés Manuel de 2006 no tiene nada que ver con el Andrés Manuel de ahora, ¿no? Yo a veces digo de broma que estábamos mejor con el peje que con AMLO, ¿no? Nos hubiera ido mucho mejor. Y lo digo porque de verdad creo que son dos experiencias distintas, aunque durante la campaña parecía que había más todavía del peje en este AMLO de lo que finalmente hubo, ¿no? Está claro que no hay ningún tipo de experiencia de izquierda en el gobierno, no hay casi absolutamente nada de políticas ni proyecto, ¿no? Estamos ahí todos atorados en ese enojo, ¿no? A mí, por ejemplo, se me critica mucho que sea tan crítico con el gobierno actual. Y te digo eso, te cuento, o sea, les cuento esto porque creo que es una manera de responder a lo que dices de cómo estar y cómo podemos ser congruentes, ¿no? Y por supuesto que lo único que jode más que la engaño, que la trampa, que la traición de este gobierno es tener que estarlo criticando, ¿no? Por supuesto que jode. Sobre todo porque, por supuesto que pareciera a veces que uno le hace el juego a la derecha o al centro, ¿no? El problema es que hay que plantear las cosas a veces al revés. Si nosotros nos callamos, si la izquierda se calla, la única crítica que va a haber al gobierno es desde la derecha, ¿no? Y eso va a aparecer o va a generar la idea de que el gobierno es de izquierda, ¿no? Porque solamente hay crítica desde la derecha. Y yo creo que no, yo creo que hay que criticar desde la izquierda para que se vea que hay otra izquierda. Y en buena medida también porque en países donde las experiencias de gobiernos de izquierda han sido varias, se entiende una cosa muy práctica y muy sencilla, que es que hay gobiernos de izquierda buenos y hay gobiernos de izquierda malos. Y hay gobiernos de izquierda de verdad y hay gobiernos de izquierda de apariencia.
Cuando no ha habido experiencias de ese tipo, y esta es la primera, lo que se puede generar es la idea de que la izquierda es una mierda. Eso, Nada, ¿no? Y eso tampoco lo podemos permitir. no. Entonces, más nos vale seguir criticando porque estamos forzados a demostrar que hay una izquierda eh, junto al gobierno, que es una izquierda de verdad, y que además está presente y tiene una voz y tiene una opinión, ¿no? Pero sí, por supuesto que es muy difícil cómo hacer eso, que eso sea consciente y congruente con la situación que estamos viviendo es complicada, por supuesto, ¿no? Sin parecer o sin hacerle el juego a esa derecha de mierda, ¿no? Pero no entiendo lo de la pregunta si tiene algo que ver o sea, si además quieres que lo relacionemos con la escritura, no, ¿no? O sea, un poco lo que sentimos es la añoranza de esa izquierda y la reflejamos un poco en tu padre y en su experiencia, Ujú. ¿no? Como esa izquierda verdadera que sí existe. Pues que sí existió y que por supuesto que sí existe. Y tampoco te diría tampoco tengo tan claro yo. Esto es algo que me parece muy, muy interesante porque hay una suerte como de aceptación en general en los lectores del libro, y te diría que hasta en mi padre, que eso ha sido un poco sorprendente para mí, de esa izquierda como una izquierda funcional o por lo menos deseable, ¿no? Y yo diría que sí, que seguramente había gente que valía muchísimo la pena, ¿no? Pero también creo que es una izquierda que tampoco era la izquierda que necesitábamos. Era una izquierda poco ideologizada, aunque no lo parezca, ¿no? Era una izquierda muy hormonal, ¿no? Una izquierda muy bragada, digamos, pero no era una izquierda con proyecto, en el sentido de lo que se necesita para una nación, ¿no? Y eso dio como resultado que fuera muy frágil y que acabara toda, en su enorme mayoría, siendo priista, ¿no? Es decir, no podemos olvidar que la generación del 68, que siguen hoy por ahí diciendo que ellos empezaron el cambio en México, no empezaron una mierda. Acabaron todos, casi todos, tragados por el sistema, y lo que hicieron fue convertir una derrota monumental, porque lo que hicieron fue perder, en un empate, ¿no? Es decir, es como los gringos que dicen que empataron en Vietnam o que ganaron en Vietnam. No, se los cogieron en Vietnam. Y así pasó lo mismo con ese. Y eso pasó en buena medida porque no por el enfrentamiento, no por la violencia, no porque el Estado era tan potente y poderoso, sino porque ellos eran muy frágiles ideológicamente y porque no tenían un proyecto. Y entonces fue muy fácil que se los comiera el sistema, ¿no? Mira cuántos terminaron comidos por el sistema. Y no solamente hablo del PRI, hablo de otros partidos políticos y de otras ramificaciones, no partidos políticos que acabaron subsumidas, ¿no? Es decir, yo creo que a la izquierda en México le ha faltado siempre una experiencia más de formación política de veras, más de inteligencia, ¿no? Más de lecturas, más de filosofía, pues, o sea, más de literatura también, ¿no? Y menos de venganza y de encono y de valor y de esta cosa como fajada, ¿no? Es decir, yo no creo que haya sido la mejor izquierda que hayamos tenido, la verdad. O sea, yo creo que hasta que no apareció el ZLN no había habido nunca un discurso de izquierda propio, nacional, con una visión global, con una idea del mundo, es decir, y esto no tiene nada que ver con el 68, ellos no tienen nada que ver con el ZLN, ¿no? Y también nos ayudas mucho con esta respuesta, porque también un poco de la manera de mantenernos congruentes es también leyendo, generando bases sólidas desde la izquierda y de la izquierda, para también pues, seguir con esa congruencia, ¿no? Mira, yo en la carrera tuve varios profesores, pero un par que fueron muy importantes, que son Adolfo Gili, argentinos los dos, curiosamente exiliados en México. Adolfo Gili y Guillermo Almeida. Por cierto, con Guillermo Almeida, después de muchos años o sea, soñé con él hace un par de 2 o 3 días justo. Murió hace ya casi un año, un poquito más.
y soñé con él hace un par de días. Y ellos dos fueron profesores que me marcaron muchísimo. Y hablo de ellos porque eran dos personas con una formación importantísima, ¿no? Con una formación, con una ideología clarísima, ¿no? Que habían empezado juntos, que habían recorrido muchos años el camino juntos y que al final se habían separado por pequeñas diferencias ideológicas, precisamente. Pero en ambos casos tenían la sensibilidad de reconocer que tan importante era la filosofía política como la literatura en la formación del pensamiento de alguien, ¿no? Yo escribí una tesis que el 70-80% de la bibliografía eran novelas, y una tesis de filosofía política que no quería aceptar la facultad, obviamente, ¿no? Y fueron ellos quienes defendieron ante la facultad que se podía hacer eso, ¿no? Y esto es muy importante porque si tú piensas, por ejemplo, en el Che Guevara, ¿no? Che Guevara no tenía ninguna formación ideológica, es decir, era bastante pobre ideológicamente. Su formación era literaria. Él lo que había leído muchísimo era literatura, ¿no? Y lo convirtió quizá en el más congruente de una revolución en la que los más ideologizados acabaron siendo mucho más incongruentes que él. Es decir, la formación literaria puede ser mucho más importante, ¿no? Y como decía Guillermo Almeida, para si quieres entender el 19 francés, vale mucho más la pena leer a Balzac que a cualquiera de los historiadores de la época, ¿no? Incluso que a los enciclopedistas. En una entrevista te escuchamos decir que es en la intimidad donde los seres humanos más nos parecemos. Por eso, tu novela es tan íntima que se vuelve universal. Tu libro nos revela un profundo machismo inmerso en nuestra sociedad. ¿Sería entonces ese camino, el camino de la intimidad, un buen comienzo para tratar de generar conciencia sobre el machismo en nuestra sociedad? Yo creo que sí. O sea, no me acordaba, la verdad no me acordaba de haber dicho eso. Fue en una del Canal 11. No, sí, seguro que lo dije, no me acordaba, pero no digo que no lo haya dicho, digo que no me acordaba, no, pero seguro que lo dije. Tengo el video. No. Lo que me hace muy interesante es haber dicho eso, porque precisamente lo que hablábamos, la primera pregunta que me hacían era precisamente lo de qué te pasa cuando después de escribir un libro, digamos, ¿no? ¿Qué te transforma? ¿Cuánto te transforma un libro? ¿Qué tan diferente eres antes y después? Y te respondí ahorita esto porque creo que estoy convencido de que cuando terminé de no contar todo, yo podía haber dicho fácilmente que donde más nos parecemos los seres humanos es en la intimidad. Y me parece que de algún modo es cierto. Pero después de haber escrito Tejer la oscuridad, diría que donde más nos parecemos los seres humanos es en la intimidad, pero también en el silencio. Y que el silencio no es necesariamente intimidad. Que puede tener otros aspectos, ¿no? Y creo que entonces sería como más amplio el lugar donde más nos parecemos. Pero tratando de responderlo, sí, la novela, así también como te decía en la segunda respuesta, que la novela se fue transformando durante su escritura, una novela sobre la huida, acabó siendo una novela sobre la huida y sobre el machismo, o más bien, más que sobre el machismo, sobre la imposibilidad de una masculinidad normal, ¿no? Es decir, porque pensamos en el machismo y lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en machismo más víctima es una mujer, ¿no? Y realmente lo primero que nos debería venir a la cabeza cuando pensamos en machismo y víctima es nosotros, es los hombres, ¿no? Que somos a los que se nos arranca desde muy pequeños y dejamos que se nos arranque y permitimos vivir con eso arrancado, la posibilidad de una masculinidad sana, ¿no? De una forma de ser que no dependa de todas esas cargas culturales que nos damos en América Latina y en España y en Italia y sobre todo en el mundo latino, aunque en todo el mundo, pero la latinidad es que es brutal cómo tiene esa carga rancia y hacendada ahí en uno, ¿no? Y creo que precisamente donde se rompe es en la intimidad y por eso lo decía. Y además eso está muy presente en mi novela nueva, ¿eh? O sea, es decir, esta idea de que empezamos por lo más minúsculo, por lo más pequeño. Y te contaba, y te decía hace rato, el momento en el que te separan de tu idea de ti, ¿no? Decir, yo quiero ser tal cosa y te dicen, no, tal otra, ¿no?
en lo que hay de decisión personal, ese momento en el que dices, yo quisiera hacer tal cosa, lo que hay es una sensibilidad desnuda. Uno no dice, yo quiero hacer tal cosa, si no es como consecuencia única y exclusiva de la sensibilidad que está en ti. Y lo que hace la otra opinión es imponerte una sensibilidad. Es decir, no, tú vas a hacer tal cosa. ¿Por qué? Por la sensibilidad de los demás, que ya está moldeada y maleada por esa estructura machista, ¿no? Y ahí hay la herida que se genera es en la sensibilidad de cada uno. Ahí empieza, en lo más íntimo, el golpe de esa como estructura machista, ¿no? Al ser personal. Entonces, en esa intimidad, y luego además porque la violencia que nos rodea es una consecuencia o un eco de la violencia que empieza, la violencia la conocemos en casa. La violencia todos la descubrimos en nuestro primer círculo, ¿no? Y luego la repetimos a otros niveles, pero es siempre patriarcal. Es decir, si tú piensas, el non plus ultra de la violencia es el soldado, ¿no? La idea del ejército. Y no hay nada más patriarcal, nada más heteropatriarcal que el soldado con sus generalotes y sus mayores y sus, ¿no? Es decir, esta idea pues es desde ahí, desde donde pude haber dicho lo de la intimidad. Oye, y ahorita que dijiste lo del silencio, en la presentación del libro de Tejer la Oscuridad en Gandhi dijiste una frase que salía a raíz de un escultor, pero es que es bellísima, la de el silencio es una palabra lenta, ¿no? Ujú. Que es Sí, muy sí. bonita, ¿no? Sí, pues Chillida, el escultor vasco, que para mí es Ese. así como, mi padre es escultor, aparte de todo lo que es también en la vida y que está en la novela, y eso hizo que yo estuviera, no sé si que quizá que tenga una relación particular con la escultura en general, ¿no? Por haber convivido tanto con la escultura de manera directa e indirecta. Y me apasiona, y uno de los escultores que a mí más me interesan es Eduardo Chillida, un escultor vasco, que además tiene un trabajo muy especial con la idea del espacio y del peso, del volumen. Y tenía esa frase que decía que el espacio era también materia, pero una materia más lenta, ¿no? Y yo, desde que la leí, que fue hace 1000 años, eh, tuve la suerte de leerla cuando estaba yo empezando a escribir literatura, ¿no? Y me sirvió mucho para transformarla de manera muy dictatorial en otra que es el silencio también es una palabra, pero una palabra más lenta, ¿no? Y se quedó para siempre conmigo, ¿no? Y es algo en lo que pienso mucho cuando trabajo. Y no creo que me vaya a abandonar, así como hay cosas que yo sé que algún día que voy a dejar o van a abandonar, y otras que sé que ya dejé, que fueron un pinche dogma casi, y que sin darme cuenta renegué de ellos y los abandoné, ¿no? Nunca lo he hecho, y no veo por qué ni cómo lo vaya a hacer, ¿no? O sea, creo que soy más hijo de esa frase que de muchos libros que he leído, ¿no? Ya medio nos contestaste la siguiente pregunta, donde te decimos que parecería lógico pensar que entre mayor conexión emocional tenga el escritor con el personaje, más cercano tendrá que ser el narrador, pero tú haces exactamente lo contrario, ¿no? Y es Sí. un poco lo que nos decías para desvincularte emocionalmente, ¿no? Sí, fíjate que otra vez, cuando todo lo que uno va aprendiendo con los libros, ¿no? Y ese es el asunto. Primero, mi idea original era establecer una distancia entre la escritura, digamos, de los personajes, o sea, durante la escritura, entre los personajes y el escritor, ¿no? El narrador. El narrador era esa distancia. Entonces, yo pensaba que conmigo mismo, o sea, mi abuelo, que era el que más lejos estaba de mí, en la distancia emocional, ¿no? Entre mi abuelo, mi padre y yo, pues tenía que ser una primera persona porque me acercaba mucho el narrador a él, ¿no? El padre en una segunda persona porque es una distancia media, y mi historia, la historia de Emiliano, en una tercera persona para poner una distancia enorme y además poder así intentar igualar el tratamiento que yo le iba a dar a la historia del padre y del abuelo, a través de esa distancia que le daba con los narradores. Durante la escritura me di cuenta que además eso también funcionaba para el lector. Era también una manera de acercar al lector y de alejar al lector
en la misma medida en la que yo me estaba alejando de la historia, ¿no? Entonces, me venía muy bien. Y luego, después me di cuenta que era también resultado de algo más, que esto lo entendí mucho tiempo después, que era la necesidad de... yo había trabajado todos mis libros con un narrador, ¿no? Y aunque hubiera muchos personajes y hubiera muchas voces de personajes, había un narrador. Y aquí no, aquí había 3 narradores y medio, casi 4, ¿no? Y necesitaba diferenciar muchísimo las voces. Y quizá había también una desconfianza inconsciente de mi parte en la diferenciación de esas voces. Y entonces añadí, y en ese añadí la idea de la primera, la segunda y la tercera persona, ¿no? Y esto te digo que lo entendí porque la novela siguiente, Tejer la Oscuridad, tiene 80 y tantos narradores, ¿no? Y ahí me di cuenta de la importancia de que esos narradores fueran tan distintos en no contar todo, ¿no? Porque cuando tú tienes una novela que narra un narrador, no tienes ningún problema. Cuando tienes una novela que narran 3 o 4 narradores, tienes la exigencia de que esas voces sean completamente distintas. De que cada uno sea dueño del terreno que va a explorar, ¿no? Que sepa deslindarse a través de la voz, las regiones, digamos, ¿no? Pero cuando tienes 80 narradores no puedes aspirar a eso, porque entonces le generas un ictus al lector, ¿no? O sea, de por sí ya 80 narradores es casi seguro que le vas a generar un rechazo, ¿no? A la enorme mayoría de los lectores. Es algo que asumes. Pero 80 narradores tienen que tener algo común, ¿no? En vez de tener algo que los diferencie, ¿no? Y me di cuenta escribiendo esto que ya había habido algo de eso en la novela anterior, ¿no? De ese trabajo de hiperdiferenciación que acá se volvió hiper como cercanía, ¿no? Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte sobre tu más reciente novela es, ¿cuándo nos daremos cuenta los seres humanos que el mejor camino para hacer futuro es dejar el individualismo a un lado y regresar a pensar en comunidades? Puta. Hijo, qué difícil, ¿no? Yo te diría que eso es lo que debería de pasar, pero no sé si va a pasar algún día, caray. O sea, es decir, también es muy ingenuo pensar que eso, que sería una utopía para algunas personas, primero vaya a ser lo mejor y segundo vaya a ser lo que la mayoría vaya a querer, ¿no? Es decir, yo creo que la importancia es que siempre haya gente que lo defienda como una utopía para que no se salga, para que no deje de ser un escenario y para que no deje en tanto es un escenario de ser un polo de atracción y de ser un polo que genere consensos y eventualmente una mayoría. Pero, es decir, hablándolo así descarnadamente, yo no sé si vamos a llegar. Me gustaría que llegáramos ahí, claro. Creo en eso completamente, ¿no? Es decir, llevamos cuánto tiempo arrastrados por la idea del individuo, por la idea del bienestar del individuo, por la idea de que el futuro es el de cada uno, ¿no? Y por eso el futuro es una cosa que conjugamos, lo platicábamos, ¿no? En singular, igual que el presente y el pasado, en vez de entender que son palabras que solo se pueden conjugar en plural, ¿no? Así como tenemos muchos pasados, no uno, y tenemos muchos presentes, no uno, tenemos muchos futuros, ¿no? Y esto quiere decir, de algún modo, tendría que quererle decir a todo el mundo con mucha claridad que somos una comunidad, que por eso somos una comunidad, porque tenemos muchos pasados, muchos presentes y muchos futuros, ¿no? Y que hasta que no entendamos que lo que tenemos que pensar es en eso, en el bien de la comunidad y en el ser parte de algo, no en el que lo demás está vinculado con nosotros, o sea, con el yo, sino que nosotros somos simple y sencillamente una partecita de algo mucho más grande, de un tejido. No va a haber para dónde hacerse y no vamos a dejar de destruirnos de manera inconsciente, porque la destrucción del planeta no es otra cosa que la destrucción de nuestra especie, ¿no? La gente es capaz de escindir esas dos ideas de una manera mágica, ¿no? Que yo no doy crédito, de una manera, es decir, se burlan del pensamiento mágico, pero están todos atrapados en el pensamiento mágico, ¿no? Es decir, pensar que nos estamos acabando el planeta, nos estamos acabando a todo, o sea, es decir, nos estamos acabando a nosotros mismos, porque el planeta somos nosotros mismos también, es decir, esta idea que han escindido es increíble, ¿no? Es decir, bueno, pues ni modo, va a haber que vivir más tiempo adentro de las casas, no va a haber cómo vivir.
O sea, es decir, ¿no? Y esto me hace pensar mucho en el asunto de la gente joven, ¿no? O sea, yo que tengo, o sea, mi pareja tiene un hijo que es mi hijo, hace muchos años, y que tiene esa edad de la adolescencia en la que los padres se asustan y empiezan a renegar de que pasan mucho tiempo en los ordenadores y en las computadoras y en los videojuegos y que no están aquí, que están en esa realidad todo el día. Bueno, ¿y quién los puede culpar, güey? De verdad. O sea, ¿quién los puede culpar con el mundo que les estamos dejando de no querer estar en este mundo que les estamos dejando, ¿no? Es decir, Claro, qué cabrón. si pudieran, nos tendrían que decir eso. O sea, ¿por qué estoy aquí en los videojuegos? Porque el mundo que dejaron ustedes es una puta mierda. Porque está mejor estar acá, ¿no? Es decir, seamos responsables de eso que les estamos dejando, que es muy pinche y muy jodido, pues, o sea, ¿no? Y en buena medida es porque hemos privado la idea del yo, ¿no? Puta, ojalá. Y también capaz si esta pandemia nos puede ayudar a volver a vernos tan minúsculos como somos, comparado con, ¿no?, la historia del universo, etcétera. A ver si, o sea, que una enfermedad nos haga tan vulnerables, capaz nos ayuda a darnos cuenta Es de una que enfermedad, somos... pero además la más chiquita de todas, un virus. Es decir, es lo más chiquita de todas, es lo más minúsculo que hay. Puso en jaque a todo, ¿no? Lo que creíamos que era irrompible, ¿no? Es decir, hasta la aceleración, ¿no? Decían que no se podía detener la aceleración del capitalismo porque el mundo se caía, pues se detuvo varios meses, ¿no? Y yo no creo que las consecuencias, sí, obviamente son horribles, pero no son terminales. Y acabar con el planeta sí es terminal. Comentario que acabas de hacer y que ya habíamos platicado, nos interesa mucho que profundicemos tantito al respecto de que el pasado no se puede conjugar en singular. Ujú. Un poco platícanos qué quiere decir el trasfondo, porque es una frase que me parece sumamente relevante, ¿no? Pues me parece que va sobre la idea de que asumimos, ¿no? Que somos, cuando pensamos de dónde venimos, pensamos en un lugar, pensamos en una tradición, pensamos en una religión, pensamos en una filosofía. Obviamente esto cambia si estás en Occidente o si estás en Oriente, si estás en Medio Oriente, pero se hace lo mismo, se cree que es consecuencia de una tradición. Y entonces, por lo tanto, somos de algún modo esclavos de esa tradición, ¿no? Y negamos además todas las demás tradiciones, primero que le dieron forma a esa tradición, segundo que alimentaron esa tradición, porque toda tradición es también un despojo de otras tradiciones, ¿no? Mm. Y se nos olvida eso. Y entonces olvidamos algo que, por ejemplo, no hace la ciencia. La ciencia constantemente vuelve sobre sus pasos, ¿no? Un descubrimiento a veces da lugar no a algo completamente nuevo, sino a la recuperación de una idea vieja que fue descartada en su momento porque no habíamos llegado o no tenemos las herramientas de descubrir que a lo mejor era por otro camino, ¿no? Que el descarte era lo que teníamos que haber seguido, ¿no? Y la ciencia sí vuelve a veces sobre sus pasos, ¿no? Y las ciencias sociales no. Y la vida comunitaria no, tampoco, ¿no? Y se refiere a eso, ¿no? Y en la novela es una idea central, ¿no? La idea de recuperar otras tradiciones, otras cosmogonías, otras mitologías, otros rituales, ¿no? Que han ido dándose por acabados o por olvidados. Y no me refiero solamente a los últimos años o a este siglo o a los últimos siglos, y hablaría de mucho más, incluso más allá de milenios, ¿no? Eh, el ejemplo más claro para mí es el del nomadismo y el sedentarismo, ¿no? Damos por sentado eso, o sea, y está claro que éramos una mejor especie cuando éramos nómadas, ¿no? Que cuando nos volvimos sedentarios. Y me refiero yo creo que la idea se refiere básicamente a eso, a entender que somos consecuencia de muchos pasados, ¿no? De muchas tradiciones, de muchas ideas, de muchas sensibilidades entre sí opuestas, y somos también consecuencia de lo que descartamos, no solamente de lo que seguimos, de aquello a lo que seguimos aferrados, ¿no? Y tenemos que buscar en esos descartes. Y tiene que ver también con lo que platicábamos antes de la intimidad, ¿no? Hay esta idea que si tú lo piensas, Dios lo comparten la religión y la ciencia, ¿no? La idea de la luz, ¿no? La idea de que Dios es Así, luz en casi todas las a huevo. religiones. Y para la ciencia esta idea de la luz, ¿no? Esta idea positivista
interminable de que hay que llegar al gran descubrimiento, que es un destello, que es algo iluminador, ¿no? Y quizá precisamente el error es estar buscando tanto esa luz, ¿no? Por algo todas las religiones tienen dioses oscuros y por algo todas la ciencia siempre ha estado también acompañada de paralelismos que podríamos llamar oscurantistas, digamos, ¿no? Pero el asunto es que la luz, por todas estas tradiciones, hemos caído, hemos jugado el juego de que la luz está fuera, es exterior, es algo que va a llegar y es algo a donde tenemos que llegar. Y eso es lo que nos mueve. Y olvidamos que el interior es quizá tan igual de importante, ¿no? Y esa oscuridad que está dentro de nosotros la abandonamos. Y es en esos ecos de esa oscuridad donde creo que tendríamos que también estar buscando, ¿no? Es decir, es un poco volver a esa noche y encontrar otra manera de salir, ¿no? No aferrarnos a la que a la que llevamos aferrados mucho tiempo, ¿no? Está muy chingón también esta idea de que el interior es oscuro y hay que regresar a esa oscuridad, ¿no? Sin temerle, ¿no? Sin tenerle. Pues digo, es un poco ya, o sea, como medio chanta, pero son cosas que uno no, siente, pero sí, cosas cierto. y a las que uno llega, obviamente esto es lo que decíamos hace rato, ¿no? Además de la filosofía y de la filosofía política está la literatura, ¿no? Y la literatura o las certezas que la literatura nos puede dejar son igual de potentes y de importantes y de poderosas que las que nos puede dejar la filosofía o la ciencia misma. Sabemos que para ti la arquitectura de tu novela o de tus novelas es fundamental, pero ¿cómo fue el proceso para crear una arquitectura de una novela que tiene más de 80 narradores? Una pesadita, la verdad es que fue muy incómodo. O sea, el trabajo de esta novela fue, igual te decía, cuando yo pensé en escribir esta novela, cuando por fin tuvo forma lo que quería hacer, o sea, cuando yo lo primero que pienso siempre es en la arquitectura, ¿no? Siempre es arquitectónicamente más que en la arquitectura. Quizá porque estudié arquitectura, además de ciencia política, varios semestres, ¿no? Y a mí la idea del espacio, también por la escultura, me parece tan importante, ¿no? Chillida, el mismo Chillida que decíamos, tiene otra frase que a mí me gusta mucho, dice que la arquitectura es siempre una respuesta y que la escultura es siempre una pregunta, ¿no? Con respecto al espacio. Ah, qué chingón. Y de algún modo, es algo que a mí me interesa mucho, la espacialidad, ¿no? La espacialidad, pero no solamente del lugar que estás contando, sino la espacialidad del objeto texto, del texto en el que estás, del texto al que te estás enfrentando, ¿no? Y en ese sentido siempre pienso en cuánto dura una novela, ¿no? Y en cuál es el ancho de la historia, ¿no? Yo tenía 80 personajes, quería que fueran muchos narradores y tenía la idea de cuánto duraba, que eran 3 etapas en un tiempo larguísimo, ¿no? Eso ya te da un territorio enmarcado y a partir de ahí ya puedes empezar a pensar las pequeñas cosas de la estructura de la novela, de la arquitectura, los hilos que se van a tender dentro, los caminos, los valles, ¿no? Y eso es importante, pero por supuesto que en este caso fue una chinga. Y yo pensaba antes de la escritura, cuando todo esto estaba como idea, que iba a ser un trabajo fundamentalmente con el lenguaje. Y después en la escritura dentro ya trabajando me di cuenta que ojalá hubiera sido solo de lenguaje, que era de lenguaje y de espacio temporal, porque era un asunto también de estar rehaciendo la estructura constantemente, de estarla repensando, de estarla reimaginando, ¿no? Y más porque además, por lo mismo del lenguaje y de la historia, tenía que incluso deconstruir físicamente la mancha de texto, ¿no? Se tenía que desilvanar, deshilachar, después rehilachar o rehilvanar de otra manera para tener otro lenguaje, y eso tenía que tener una consecuencia en la estructura de la novela. No podía ser nada más, bueno, y ahora se va a partir, ¿no? O sea, tenía que haber ahí una cosa que fuera orgánica con la materialidad del texto y de la historia y del espacio en el que el lector entrara, ¿no? Un espacio al que cuesta mucho entrar, porque es un espacio muy hermético, pero que también si entras es complicado salir y que además tiene el premio de que va a acabarse volviendo un lugar muy abierto, ¿no? Sobre todo en la segunda parte de la novela, ¿no? Un espacio de migración casi, ¿no? De nomadismo, ¿no? Pero sí, la estructura para mí es como esencial y lo platicábamos alguna vez, tiene que ver mucho con Daniel Sada y con lo que Sí. Daniel Sada concebía como la novela, ¿no? Y con
la materialidad de las cosas y en lo que te decía de la frase de Chillida, ¿no? Otra vez, extrapolando la literatura, pues otra vez, ¿no? Es decir, ¿qué es una respuesta y qué es una pregunta en la escritura, ¿no? La respuesta es el lenguaje, obviamente, ¿no? El lenguaje es básicamente una respuesta, pero el espacio, la estructura es una pregunta, ¿no? Aunque el lenguaje también sea pregunta y la estructura también sea respuesta, pero están más cargados cada uno hacia un lado, ¿no? Y luego también es interesantísimo el tema de los incas, ¿no? Y que tiene que ver con lenguaje. Esa anécdota es, o Y sea, que está relacionado directamente con lo que estábamos diciendo, ¿no? Te decía que el texto se va desilvanando, o sea, los personajes de la novela, los que sobreviven a este cataclisma que tiene que ver con la guerra entre los seres humanos y sus duplicados, porque el ser humano se duplica en un momento, ¿no? Determinado, y los que sobreviven, que son los niños de los orferinatos, que van en busca de un lugar que es el lugar de la oscuridad, donde lo están esperando los dioses verdaderos o los dioses de la antigüedad, que llevan ahí mucho tiempo esperándolos, y que tienen que llegar ahí para fundar una nueva idea de comunidad, etcétera, van también con la necesidad de transformarse en ese viaje, de no llegar siendo aquellos a los que esos dioses abandonaron, porque los dioses no los reconocerían si son aquellos a quienes abandonaron. Entonces están en ese viaje transformándose, transmutándose en algo nuevo, pero nuevo hacia el futuro, digamos, basado en el pasado, ¿no? En lo que ellos traen de la lectura insistente y obsesiva de lo que ellos llaman los libros negros y los libros antiguos, que es el Popol Vuh, el Chilam Balam, la visión de los vencidos, ¿no? Y hay todo un juego con ese pasado, y por lo tanto están entre esas cosas lo que tienen que transformar primero que nada es el idioma, el lenguaje, el habla, y con ello la escritura. Su búsqueda es también la de otro tiempo y otro espacio. Entonces, por lo tanto, lo que necesitan es una escritura que les permite trascender el tiempo y el espacio. Y ahí entra esto que tú me dices, que son los quipus incas, que durante siglos se creyó que era un sistema de cuentas y se creía que los incas no tenían una escritura, ¿no? Y en realidad se descubrió hace muy poco tiempo que los quipus no son solamente un sistema de cuentas, son también un sistema de escritura. Un sistema de escritura que nos tardamos mucho en entender que era un sistema de escritura, porque es un sistema de escritura completamente distinto al que nosotros conocemos y al que se han dado, como digamos, las civilizaciones que conocemos hoy en día. Un sistema de escritura que no solamente se lee con la mirada, ¿no? Que necesita el resto de sentidos para poderse leer. Necesita el tacto, necesita el olfato, oler la hebra, tocarla, porque si lo tocas, sabes, tú puedes ver el nudo, pero no sabes si está hecho hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia qué lado está hecho el sentido del nudo hasta que lo tocas. Saborear si es una fibra vegetal, animal, es decir, necesitas los sentidos, varios de ellos o todos, para darte cuenta qué dice ahí, para saber que ahí te están contando algo, ¿no? Y esto es un sistema de escritura multisensorial, pero además es un sistema de escritura multitemporal y multiespacial, porque tú imagínate una civilización que tiene ese sistema de escritura, que tiene un sistema de escritura multisensorial, pues obviamente es una civilización que se establece y que vive la experiencia de estar en el mundo completamente distinta a quien tiene una escritura plenamente lineal, además, ¿no? Porque ese es el otro asunto. Los quipus no tienen la linealidad que tiene la escritura que nosotros conocemos. Es decir, tienen una relación con el tiempo y con el espacio completamente distinta. Podemos asumir eso, ¿no? Y eso es lo que la novela estaba encaminada hacia allá. Y es por eso que recurre al homenaje a los quipus y a la reverencia casi a esta idea de los quipus, como un mecanismo o como camino para trascender ese espacio temporal espacial, y por lo que la escritura se va convirtiendo en una suerte de quipus, ¿no? En cierto momento. Solamente que parados, porque si no ya era como libro chino, ¿no? ¿Crees que esta pandemia nos va a concientizar sobre la forma en que vivimos? Vamos a empezar a cuestionar con mucha mayor fuerza o dureza al patriarcado, al capitalismo, o inclusive conceptos, diríamos, hegemónicos como la familia, que una vez ya también lo platicamos, ¿no? Uh-huh. Puta, no sé, carajo, la verdad es que me cuesta
Mira, no sé, me cuesta trabajo pensarlo, la verdad. Es que así como a veces pienso que si la literatura pudiera cambiar el mundo, ya lo hubiera cambiado muchas veces. Mm. Yo creo que tiene la capacidad de cambiar a una persona, y luego esa persona lo que haga con ese cambio que le haya hecho un libro o una literatura, pues ya es responsabilidad de él, ¿no? Y podrá ser consecuencia de la literatura, pero también de todo lo demás que sucedía en ese momento, en esa persona. Yo creo que la pandemia es más o menos algo parecido. Va a ser capaz de cambiar a ciertos individuos, a ciertas personas, pero no nos va a cambiar en general, ¿no? Aún así creo que es importantísimo eso, ¿no? Ese cambio. Normalmente esas transformaciones de individuos suceden muy, muy, muy aletargadamente y muy seccionadamente. Y acá puede haber tantos cambios que se puedan generar comunidades, ¿no? Que se puedan generar sociedades, digamos, de transformación. Yo creo que sí, que ya también tendríamos que estar viendo las consecuencias de ese cambio y no las estamos viendo, ¿no? Es decir, la necesidad eh, este ser desbocado de la enorme mayoría que quiere volver a lo de antes es muy evidente, ¿no? Aunque no hemos ni siquiera acabado el momento en el que estamos, ¿no? Sin ni siquiera cuestionarse qué era eso de antes y qué de eso de antes era algo que se podía seguir extendiendo y qué no, ¿no? Es decir, hay un principio de realidad que nos tendría que hacer, primero que nada, pensar qué de eso de antes es lo que quisiéramos conservar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos parece que valdría la pena conservar como colectivo, como comunidad, como individuos también? Pero entonces lo primero que tenemos que hacer después de tener esa lista de cosas es ¿y a qué de eso estamos dispuestos a renunciar? ¿No? Es decir, para que podamos estar mejor. Y es ahí donde yo creo que se vuelve muy complicado, ¿no? Que la gente haga este ejercicio, ¿no? No sé si va a suceder, ojalá sucediera, pero lo veo complicado, ¿no? Es decir, si no se daban cuenta de lo que estamos haciendo al planeta prepandemia, no sé si se van a dar cuenta pospandemia, ¿no? Al revés, veo que hay empiezo a ver como una suerte de aceleración nueva en la necesidad eh, de autodestrucción, ¿no? Hay una pulsión suicida, y no me refiero a esta cosa de salir, no me importa que me dé coronavirus, no, 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 me refiero a esta cosa de quiero volver a hacer y casi Volver a cualquier mi cosa que oficina, pongas ahí, casi, ¿no? y casi cualquier cosa que pongas en ese espacio, Mm. es algo que no han pensado si realmente va más allá de quiero hacerlo, ¿no? De si eso genera un bien común o no. Y eso es algo como realmente, ahora no digo que seamos todos así, creo que también hay gente que está empezando a ser consciente, ¿no? Y eso, te digo, o sea, que sucedan en muchas personas a la vez, sí que puede significar este, un cisma, ¿no? Ojalá, caray. ¿Cuál ha sido tu último hallazgo, la última escritora o escritor que te haya encantado? Yo sé que hay un chingo ahorita y más en esta época, ¿no? Que tenemos Sí, una excelente generación. sí, tenemos no solo una generación, varias, ¿eh? O sea, o bueno, es que ¿qué es una generación? Esta cosa de la edad es ridícula, ¿no? Yo pensaría que tenemos un cuerpo de escritores que va del finales del, o sea, del 69, nacidos en el 69, 70, y que acaba hasta bien cerquita del 90, ¿no? Y son muchísimos años, son 20 años, y ahí hay de todo y escritores increíbles. Y entonces te diría que descubrimientos como tal, pues más bien son los que están más cerca de los 90, ¿no? O incluso después, que son gente que he leído y que no había leído antes, ¿no? Y Aura García Junco me parece excelente. Eh, Me sorprendió mucho la novela de Mateo García Elizondo, Una cita con la Lady, Muy me buena. gustó mucho, me gustó. Eh, Me parece que estoy pensando, es que hay varios, pero no quiero, si digo muchos, tengo que decirlos todos. Y si digo un poquito menos, ya no estoy tan obligado a decirlos todos, ¿no? Estoy pensando en los que realmente me han dejado así. Bueno, en poesía, Elisa Díaz Castelo me parece espectacular, realmente. Una cosa como importante, ¿no?
Me gusta mucho también. Fíjate que hay una editorial, que no los conozco ni nada, pero hay una editorial que se llama Paraíso Perdido, que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Mira. El libro de Laura Baeza está muy bien. Hay por ahí otros dos libros que han sacado ellos que me han gustado mucho. Pero así que me han realmente deslumbrado. El de Karina Sosa, que sacó Almadía, también me gustó mucho, El ¿no? caballo fantasma, ¿no? El Cabello Fantasma es un Muy libro muy bueno. peculiar, muy personal, muy bien logrado, también una cosa como distinta, ¿no? Son como ventanas nuevas, ¿no? Que meten aire nuevo. Muchísimas gracias, de verdad, estamos muy agradecidos. No, Te muchísimas admiramos un chingo, la verdad. ¿Eh? no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, qué alegría. Y ojalá nomás pase este infiernito, nos podamos juntar y hacer algo Uy, en estaría de lujo. carnalidad y en voz no electronizada.